Go. Good night, students. Welcome to our third class for this second partial about Technical English 1 for their profession. Bien, buenas noches, jóvenes. Bienvenidos, bienvenidas a la clase de inglés técnico 1 correspondiente a su profesión, a su carrera de electrotecnia industrial, ¿no? Ok, let me to share my screen. Permítame compartir la pantalla. Ready, go. The last class we finished about the verb to be. Really? Bueno, la anterior clase terminamos el verbo to be, ¿verdad? A ver, vamos a ver la plataforma. Sí, terminamos, creo, si no me equivoco. Okay, we finished about the verb to be. We talked that this famous verb is special. Why? Vimos que este verbo famoso es especial. ¿Por qué? Because this verb has two meanings, porque tiene dos significados, ser y estar. Also, this verb don't need to use any auxiliaries, ¿no? Y de igual manera este verbo no necesita utilizar a ningún auxiliar. And finally, is special, finalmente es especial because this verb mm, has three ways to conjugate. Es especial porque este verbo tiene tres formas de conjugación, ¿ya? Now, according their curriculum for their profession, bueno, de acuerdo a la malla curricular de su profesión, we need to remember the verb to have. Tenemos que recordar el verbo to have, ¿ya? Vamos a recordar este famoso, bueno, no es tan famoso este verbo to have, but why we need to remember in English class, pero in English language, sorry, pero ¿por qué tenemos que ver en inglés? Pay attention, please. This verb is some special, if you prefer. Es algo especial, digamos. ¿Por qué razón? Because it's different between American English and British English. Es algo especial este verbo to have porque varía entre el inglés británico y el inglés americano, ¿ya? As I told you the first class, como les hablé la primera clase, in these classes we are going to learn American English and British English. Como yo ya hablamos la primera clase en la materia, en realidad vamos a llevar el inglés americano y el inglés británico, no solamente el americano, ¿ya? Es importante también llevar el inglés británico. ¿Hay diferencias? Las hay, son mínimas, sí son mínimas, pero las hay, ¿ya? Una mínima diferencia puede hacer tal vez en algún momento una gran diferencia, ¿ya? Okay, students, we are going to begin with the verb to have. Bien, jóvenes, vamos a empezar con el verbo to have in American English first. Primero en el inglés americano. Vamos a ver el verbo to have en el inglés americano. Pay attention, please. This verb to have, when before is this preposition to, cuando antes o cuando le antecede la preposición to, significa que este verbo está en su forma infinitiva. ¿Ya? En su forma infinitiva. Let me please, sorry. Okay, we are going to continue. I am extremely sorry. Ok, entonces cuando va acompañado de la preposición to, este verbo to have significa que esté en la forma infinitiva. Y hemos hablado, ¿no? De la forma infinitiva con el verbo to be. Es equivalente a las terminaciones ar, ir. En este caso, tener, ¿ya? Pero, when we need to conjugate this verb, pero cuando necesitamos conjugar este verbo, simplemente utilizamos su forma base, its base form. And its base form is only have. Y su forma base es solamente have. Do you understand? Okay. First, we are going to remember in affirmative way. Primero vamos a recordar en la forma afirmativa, aunque tal vez suene algo chocante, ¿no? Pero vamos a volver a recordar en la forma afirmativa, ¿ya? Bien. First, cuando conjugamos este verbo, vamos a ver que todos los demás verbos, as I told you the last class, como ya les dije en la anterior clase, todos los demás verbos, a excepción del verbo to be, tienen dos maneras de conjugar. Solamente el verbo to be tiene tres maneras de conjugar en el tiempo presente simple, ¿no? En el tiempo presente simple. Bueno, estamos viendo en el tiempo presente simple. Verb to have in American English in simple present tense. Vamos a ver en el tiempo presente simple. Luego podemos ver en el pasado, en el futuro si quieren. Simple present tense, ¿no? Vamos a ver en el tiempo
presente simple, ¿ya? Todos los verbos en este tiempo van a tener solamente dos conjugaciones, menos el verbo to be, menos el verbo to be. Okay, we are going to begin. For the first person, we have to conjugate as have. Para la primera persona debemos conjugar simplemente como have en su forma base. I have. Para la segunda persona, you have. You know, we can contract it in English language. Como ustedes saben, podemos contractar en inglés. Si gustan, escriben de la forma completa o si prefieren, pueden contractar, ¿ya? Pero como yo ya les he dicho en la anterior clase, es mejor, no les estoy diciendo que es lo correcto, simplemente es mejor escribir de manera completa, ¿ya? Sobre todo cuando estamos empezando a llevar esta materia, esta lengua extranjera en realidad, ¿ya? Se escribe de manera completa I have y de manera contractada I've. What does mean? ¿Qué significa? Significa yo tengo. You have, igual, la conjugación en su forma base, se puede contrastar como tú tienes. Now, pay attention, please. We have to be careful with these three personal pronouns related to third people. Tenemos que tener cuidado con este grupo de las terceras personas, con he, she, it. Tenemos que tener cuidado, ¿ya? Why? ¿Por qué? Because this is a special group, or maybe we can confusing with this group, porque son pronombres algo problemáticos, algo conflictivos, ¿ya? ¿Por qué son conflictivos? Porque siempre van a tener una conjugación diferente y siempre van a utilizar un auxiliar también diferente, ¿ya? Para decir él tiene, entonces no digo he have, tengo que conjugar como has, he has, él tiene. Ahora se puede contratar como his, pero les vuelvo a repetir, esto puede dar lugar a confundirnos con el verbo to be, porque como recordamos ya la anterior semana, el verbo to be también se conjuga también se contracta de esta manera. Sorry. Ya estoy un poco cansado, puedo hablar incoherencias, ¿no? Para la tercera persona femenino, she has, y se contracta como she's, igual semejante a la forma contractada del verbo to be, ella tiene. Finally, it has, que ustedes ya saben que es un pronombre especial que solo existe en el inglés. Hemos colocado su traducción de manera general, eso tiene, pero ustedes ya saben que puede significar muchas cosas más. Ese tiene, esa tiene, esto tiene, ello tiene, lo tiene, la tiene, en fin, dependiendo del contexto comunicativo, ¿ya? Su forma contrastada, it's, ¿ya? Luego volvemos a la conjugación anterior que ya hemos visto para la primera persona plural, we have. En su forma contrastada, we've. Second person in plural way, segunda persona en la forma plural, you have. En la forma contrastada, you've. Finally, third person in plural way, they have. And in contract way, they've. Ellos o ellas tienen. Nada más, estas son las dos conjugaciones de este verbo to have en la lengua inglesa, en el inglés americano, en la forma afirmativa. Simplemente como have y como has. Ahí están las dos conjugaciones. En cambio, el verbo to be tiene, no tenía, tiene tres conjugaciones. Do you have any question about this? ¿Preguntas, dudas? Adelante, jóvenes. Nothing? Anything? Okay, students, we are going to continue. Negative way. Vamos a hacer la forma negativa. Pay attention, please. Ya hemos dicho, y otra vez voy a redundar con el verbo to be. El verbo to be es especial porque no utiliza ningún tipo de auxiliar, eso hemos dicho, pero eso solo se aplica para el verbo to be, para el verbo ser o estar, que conjugado es solamente am, is, are, esas tres conjugaciones, ¿verdad? Con los demás verbos, para la forma negativa y para la forma interrogativa, es imprescindible utilizar estos auxiliares, ya sea el auxiliar do o el auxiliar das, ¿ya? Como auxiliares, as auxiliaries, don't have any translation, don't have any meaning. Ya estamos utilizando la forma negativa y el verbo have precisamente, ¿no? Como auxiliares no tienen ningún significado, no tienen ninguna traducción, ya no tienen traducción, solamente se utiliza para la forma negativa y para la forma interrogativa. Solamente tienen un valor gramatical, ya para la forma negativa y para la forma interrogativa. Do you understand? Entonces, para hacer la forma negativa, no solamente hay que colocar el negativo not, como lo hemos hecho con el verbo to be, ¿se acuerdan? Solamente I am not, ¿no? Solamente colocábamos el negativo not.
Con los demás verbos tenemos que usar sí o sí, ya sea el auxiliar do o el auxiliar das. Do you understand? ¿Está claro? Do you have any question? ¿Alguna pregunta, duda? Come on, please. Adelante. ¿Preguntas, dudas? Ok, we are going to continue. Para hacer la forma negativa, entonces, vamos a utilizar el auxiliar do para todas las personas, a excepción de estas terceras personas. Les vuelvo a repetir, hay que tener cuidado con he, she, it. ¿Por qué? Ya dijimos por qué. Porque tienen una conjugación diferente y utilizan un auxiliar diferente, ¿ya? Para la primera persona utilizamos el auxiliar do, I do. Recién colocamos el negativo not, I do not have. Recién I do not have significa yo no tengo, ¿ya? También se puede contractar. ¿Qué podemos contractar? Podemos contractar el auxiliar do y el negativo not, que se contracta como don't. Y diría I don't have, yo no tengo. You do not have de manera completa y de manera contractada, you don't have, tú no tienes. Ahora vamos a recordar con las terceras personas, con he, she, it, que hay que tener cuidado, les vuelvo a repetir. Es donde más dificultades algunas personas tienen, ¿no? Por eso ustedes tienen que ser la excepción, ¿ya? Para decir él no tiene, decimos he, utilizamos el auxiliar das, ya no se utiliza el auxiliar do. Para he, she, it, siempre va a ser el auxiliar das, ¿ya? ¿Está claro? Para los demás pronombres personales es solamente do y nada más. Solo el das para he, she, it. Do you understand? ¿Está claro? Muy bien. Para decir él no tiene, decimos his does not. Ahora el verbo to have vuelve a su forma base. Ya no necesito conjugar como has que hemos conjugado en la forma afirmativa, ¿verdad? En la forma negativa ya no utilizamos has. El verbo to have vuelve a su forma base que es have. ¿Por qué? Porque la conjugación ya está hecha con la utilización del auxiliar does. Do you understand? ¿Está claro? He does not have, él no tiene. O podemos contractar el auxiliar does con el negativo not como doesn't. He doesn't have, él no tiene. Para la tercera persona femenino igual. She does, y nos lo hemos comido. Aquí falta el negativo not. She does not have. O she doesn't have. She does not have. Or she doesn't have. Ella no tiene. Finally, it does not have. It does not have. O en la forma contractada, it doesn't have. Eso no tiene. Pero ustedes ya saben que significa otras cosas más. We do not have de la forma completa, we don't have de la forma contractada. Nosotros, nosotras no tenemos. You do not have, we don't have. Nosotros, nosotras no tenemos. You do not have, you don't have. Ustedes no tienen. Esta vez no estamos viendo el vosotros. Vosotros o vosotras no tenéis. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el inglés británico. La conjugación del verbo to have en el inglés, bueno, la conjugación del verbo tener, mejor dicho, en el inglés británico. Lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? Finally, they do not have, de la forma contractada, they don't have. Ellos o ellas no tienen. Do you have any question about this? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Adelante, jóvenes. In negative way, en la forma negativa, preguntas, dudas. En castellano es fácil, solamente colocamos el negativo no y ya está. Yo no tengo, tú no tienes. Pero en inglés no es así, no es solamente colocar el not. Tenemos que utilizar los auxiliares do o los auxiliares das. Si no colocamos estos auxiliares, está mal, no vamos a poder hacer la forma negativa. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Preguntas, dudas? Adelante, jóvenes. Come on. Nothing? Anything? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? Sí. Okay, students, we are going to continue. Excellent. Continuamos. Finalmente, we are going to remember in interrogative way. Vamos a recordar en la forma interrogativa. It's very easy to, es también facilito. As you know, in negative and interrogative way, we need to use these auxiliaries do and does. Como ustedes ya saben, tengo que utilizar los auxiliares do y does en la forma negativa y en la forma interrogativa. ¿Ya? Para decir yo tengo, en castellano es fácil. En la lengua escrita coloco los signos de interrogación al principio y al final. Yo tengo, y en la lengua oral le doy la entonación de pregunta, aunque de manera exagerada, ¿no? Yo tengo, tú tienes, él tiene, ¿no? Aunque de manera
exagerada. Pero en inglés empezamos por el auxiliar do. Empezamos por el auxiliar do, seguido del sujeto I. Finalmente el verbo do I have, recién va a ser yo tengo. As you know, como saben, in interrogative way, we can contract it anytime, anywhere, ¿no? Como ustedes ya saben, en la forma interrogativa no hay opción de contractar, no se contracta nunca, ¿ya? En la forma interrogativa escribimos siempre de manera completa. Do you have? Empezamos por el auxiliar, seguido del sujeto, finalmente el verbo. Pero si no coloco el signo de interrogación como aquí, va a estar mal. Por más de que yo diga do you have, en la forma escrita, si no coloco el signo de interrogación, is wrong, está mal. Tengo que colocar sí o sí el signo de interrogación, as you know, como ustedes ya saben, ¿no? But also we have to be careful with these pronouns. También, como ya saben, tenemos que tener cuidado con estos tres pronombres personales. Él, ella y eso, estos tres pronombres personales. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque ya dijimos, tienen diferente conjugación y diferente eh, utilización de auxiliares, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado. Para decir él tiene, utilizamos el auxiliar das, que ya lo hemos visto en la forma negativa. El sujeto he y el verbo se sigue manteniendo en su forma base. Does he have? Ya no necesito utilizar el has. Has solamente para la forma afirmativa. Después en la forma negativa ya no. Y en la forma interrogativa tampoco, ¿no? Does he have? Él tiene. Does she have? Ella tiene. Does it have? Eso tiene. Pero si no coloco los signos de interrogación va a estar mal en castellano ya también. Al principio y al final, ¿no? Entonces ustedes van a terminar de colocar los signos de interrogación. Do we have? Nosotros, nosotras tenemos. Do you have? Ustedes tienen. Do they have? Ellos o ellas tienen, etc. Do you understand? Have you got any question about this? ¿Tienen alguna pregunta o duda about this verb to have in American English? ¿Tienen alguna pregunta o duda sobre la conjugación del verbo to have en el inglés americano? Adelante. Preguntas, dudas, adelante. Okay, students. Pay attention, please. You have to do the first homework for this second partial. Bueno, tienen que hacer su primera tarea para este segundo parcial. En realidad, en este segundo parcial solamente va a haber una opción para subir las tareas, que va a ser First Activity. Voy a habilitar en la plataforma la siguiente semana, posiblemente, esta opción para que suban su tarea. ¿Cuál va a ser la primera tarea? La primera tarea va a ser que me escriban una oración con el verbo to be. Una oración con cada pronombre personal utilizando el verbo to be en la forma afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Cuántos pronombres personales son? ¿Se acuerdan? I, you, he, she, it, we, you, they. There are 8 personal pronouns. Really? Hay 8 pronombres personales. Entonces me hacen 8 oraciones con el verbo to be, con cada pronombre personal en la forma afirmativa. Otros 8 en la forma negativa y otras 8, mejor dicho, en la forma interrogativa. Total, 24 oraciones, ¿verdad? Next, siguiente. Done with this verb to have. Ahora con el verbo to have. Ustedes también me tienen que hacer una oración con cada pronombre personal utilizando el verbo to have, ¿no? I have, y colocan un complemento. ¿Qué tengo? A ver, I have a computer. Digamos, yo tengo una computadora. Luego me hacen en la forma negativa. Me dicen, yo no tengo una computadora. I do not have a computer. Luego me dicen en la forma interrogativa, have I, do I have a computer? No tengo una computadora, ¿ya? Entonces me hacen igual 24 oraciones en total, serían con el verbo to have y otras 24 con el verbo to be. Do you understand? Do you have any question about this homework? ¿Tienen alguna pregunta o duda con esta tarea? Come on, please, adelante. ¿Preguntas, dudas con esta tarea? ¿Nada? ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a, voy a habilitar la plataforma. Sorry. Voy a habilitar la plataforma recién la siguiente semana.
vayan haciendo esta tarea, vayan haciendo estas tareas, mejor dicho, estas oraciones en un documento Word, ¿ya? Por favor, en un documento Word. La siguiente clase vamos a ver en el inglés británico y les voy a pedir también que redacten otras oraciones y me van a hacer en el mismo archivo de Word en el que ya están haciendo esta tarea. ¿Ya? Solamente me van a subir en un solo archivo, de Word, ¿ya? Va a ser una sola actividad, pero formado por varias tareas, ¿ya? Para evitar revisar varias cosas y revisar en uno solo. Va a ser bastante conveniente tanto para ustedes como para mí. Y finalmente vamos a tener la evaluación, que igual va a ser mediante el foro, ¿ya? Les vuelvo a repetir, todas tienen que tener acceso a la plataforma. Si no, se van a perjudicar, ¿ya? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta o comentario? Entonces, cuando ya terminen de hacer todas las tareas, para subir a la plataforma, si quieren lo suben en Word o si prefieren lo suben en PDF, pero esos van a ser los dos únicos formatos que podemos utilizar para subir a la plataforma, por favor. He tenido algunas dificultades, no sé si era con el grupo, tal vez era con otros grupos, donde no podía abrir el archivo de sus tareas, no sé en qué formato habrán subido, pero no era ni Word ni era PDF, tampoco era bloc de notas, no sé, ¿ya? Entonces, hagan estas dos tareas, oraciones con el verbo to be en afirmaciones, negaciones, interrogaciones y lo mismo con el verbo to have en un documento Word editable. Guárdenlo ya sea en sus computadoras o en su celular y la siguiente clase aumentamos una tarea más y les digo de qué fecha a qué fecha va a estar habilitado la plataforma para que suban su tarea. En realidad solamente les faltaría subir esta tarea, no hacer, ¿no? Pero de todas maneras van a tener un tiempo bastante prudente para que suban su tarea a la plataforma. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? Do you have any question about this? Come on. Eso sería en el inglés americano. Do you have any question? Ya estamos utilizando, ¿no? El inglés americano. ¿Tienen alguna pregunta? En el inglés británico sería have you got any question? ¿Tienen alguna pregunta? Come on, please. Adelante. ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? Okay, students, if you don't have any question, we can finish with this class. Si no tienen ninguna pregunta, podemos terminar con la clase. Are you agree? ¿Están de acuerdo? Yes? No? Yes. Okay, students, we are going to finish this class. Vamos a terminar la clase. The next week, we are going to continue with this verb, tener, but in British English. La siguiente clase vamos a continuar con el verbo tener, pero en el inglés británico, ¿ya? Thanks for their attention. See you the next week. Have a nice weekend. Bye-bye, goodbye, and congratulations for tomorrow, for the next for today, which Labor Day, ¿no? Y felicidades pasado mañana, que es Día del Trabajador. Congratulations. Bye bye, see you. Nos vemos, jóvenes. Chao, chao.